Hola, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a ver algo de introducción a las finanzas y el análisis financiero. ¿Para qué sirve el análisis y la interpretación de la información financiera? Se debe considerar como un proceso que busca tener evidencias que apoyen la toma de decisiones en las empresas y mediante el cual el analista financiero puede conocer cómo se ha desarrollado una empresa. El análisis financiero es una herramienta que ayuda a la administración en la toma de decisiones necesarias para alcanzar las metas. Además, proporciona elementos objetivos en los cuales se pueden apoyar las decisiones con el fin de no basarse en conjeturas o supuestos. ¿Cuáles son las etapas del proceso de análisis financiero? Mediante este proceso, el analista puede evaluar la marcha de un negocio y como parte de este se tienen las etapas siguientes: obtención de la información, el análisis, la interpretación o conclusión y por último las decisiones. Obtención de la información. Va desde la determinación de los aspectos a analizar en la empresa y la información útil para tal efecto hasta el periodo de análisis. Si la empresa desea evaluar la rentabilidad, entonces debe definir con qué tipo de herramientas o realizar, por ejemplo, con el modelo de DuPont. Luego buscar la información útil, ventas, utilidades, activos, capital y después definir los periodos de análisis, el real contra el plan, el periodo actual contra el periodo anterior. Análisis. Consiste en el arreglo de la información financiera de tal manera que pueda usarse en las herramientas definidas, el desarrollo matemático y la obtención de parámetros derivados de las herramientas aplicadas que permitan llegar a conclusiones. Interpretación o conclusiones, la cual conjunta todos los parámetros o resultados obtenidos en la aplicación de las herramientas de análisis financiero, para después evaluarlos y llegar a conclusiones una vez obtenidas los resultados, en este caso la rentabilidad. Se interpreta para determinar si el nivel va de acuerdo con lo planeado o para saber qué se hizo bien o qué se hizo mal, entonces se procede a la toma de decisiones. ¿En qué consiste la segunda etapa en el proceso de análisis financiero? Como se explicó anteriormente, consiste en el arreglo de la información financiera, de tal manera que puede usar las herramientas definidas, el desarrollo matemático y la obtención de parámetros derivados de las herramientas aplicadas que permitan llegar a conclusiones. ¿Qué es lo más importante que sigue al análisis financiero? Lo más importante en los negocios es la toma de decisiones. Si el análisis y la interpretación que hace de manera correcta, entonces se tendrán con bases para tomar decisiones correctas. ¿Cuáles son los objetivos del analista financiero? Se busca llegar a concluir sobre el desempeño de la empresa y aquí es donde radica la importancia de su trabajo, pues sus conclusiones serán la base para que se tomen decisiones correctas sobre el rumbo que seguirá la empresa con el objeto de optimizar su funcionamiento. En una empresa, el analista financiero busca evaluar básicamente lo siguiente: la operación, la rentabilidad, la posición financiera. ¿En qué consiste la rentabilidad? Se refiere a la evaluación de la relación que existe entre las utilidades o beneficios y las inversiones que se hicieran para obtener dichas utilidades. Puede ser sobre las inversiones en los activos o sobre la inversión que se ha hecho en los accionistas, que es el capital contable. Estructura financiera. Conocer cómo se usan las fuentes de financiamiento, tanto externas pasivos como internas, capital contable, para adquirir los recursos que necesita una empresa para operar. Liquidez. Busca diagnosticar si las empresas tienen suficientes recursos para enfrentar sus compromisos de pago y también qué tan hábil es para convertir sus recursos en dinero, pues debe cubrir un efectivo sus obligaciones de pago. ¿Hacia dónde se enfoca principalmente la aplicación del análisis financiero? Los enfoques del análisis financiero se aplican principalmente a autorización de préstamos, decisiones de invertir en acciones, evaluación interna de la empresa, evaluación de planeación. ¿Por qué es importante analizar la estructura financiera y la liquidez de la empresa para determinar si se le autoriza un préstamo? El enfoque aplicado a la autorización de préstamos tiene como esencia diagnosticar el estatus de la posición financiera, es decir, sobre la estructura financiera y la liquidez, sin considerar que estos sean los únicos factores, aunque sí los más importantes para el banco, que se asegure que la empresa tendrá suficientes recursos para devolver el dinero que se le prestó, más los intereses que cobrará por su préstamo.
De esta forma se obtendrá la estructura financiera para determinar si los niveles de endeudamiento no son tan altos que comprometan los flujos futuros. ¿Qué se busca conocer y por qué en la aplicación del análisis financiero para decidir inversiones en acciones? En el enfoque aplicado a las decisiones de invertir en acciones de una empresa, se busca conocer los niveles de rentabilidad y saber en cuál se obtendrán mayores beneficios en relación con lo que se invierte. Asimismo, se busca saber si la liquidez de la empresa es suficiente para que repartan dividendos a los accionistas y que la generación de sus recursos no esté comprometida con algún pago de deuda o de una inversión importante que impida la entrega de las utilidades a sus accionistas. ¿Qué se busca identificar cuando se aplica el análisis financiero en la evolución interna de la empresa? Cuando se hace una evaluación interna de la empresa, el enfoque del análisis se orienta a conocer cómo se logran los objetivos y a determinar sus fuerzas y debilidades, con el fin de tomar decisiones dirigidas a la operación, las inversiones y el financiamiento que apoyen con la conclusión de dichos objetivos. ¿Para qué ayuda el análisis financiero en la planeación? Aplicando a la evaluación de planeación, el análisis financiero ayuda a muchos en la obtención de elementos de juicio que permitan determinar si las cifras proyectadas son razonables y si las metas son alcanzables, con cierto grado de confiabilidad, para que se aprueben y apliquen en la empresa, ya que el análisis se basa en razones financieras y en comparaciones porcentuales aplicadas a las cifras financieras que permiten un mejor entendimiento de lo que se espera obtener, en lugar de analizar cientos de cifras monetarias reflejadas en los estados financieros, donde a menudo el análisis se dificulta al que aprueba la planeación. En relación con las estrategias en una empresa, ¿cómo ayuda el análisis financiero en esta etapa de la planeación estratégica? La determinación de las estrategias en una empresa es parte del proceso de planeación estratégica. Estas definen lo que se hará a futuro para alcanzar los objetivos planeados. El resultado de estas decisiones repercutirá en la forma en cómo se desempeña la empresa. Pueden implicar alguna inversión para aumentar la capacidad o incluso desinvertir en ciertos mercados, incrementa o disminuir las líneas de productos, pedir financiamiento bancario o de los accionistas, entre otras, pero todas esas decisiones influyen sobre la forma en cómo se opera y al final todo eso se verá reflejado en los estados financieros.